¿qué creen? Que tenemos un tema, la verdad que a mí cuando lo estuvimos como analizando qué podíamos dar este live entre Juan Carlos y yo, bueno, me encantó Juan Carlos, porque creo que es algo que es como la duda que muchos tienen, ¿no? ¿Hasta dónde puedo pensar que es un TDA? ¿Hasta dónde puedo pensar que es una crianza? ¿Hasta dónde también es parte de lo que está viviendo el niño, el adolescente o el adulto en su entorno? Y todo eso creo que nos hace que nos confundamos. Entonces, qué manera tan padre, y esa va a ser la gran sorpresa, qué manera tan padre van a ver que tenemos de poder dialogar con ustedes. Y lo vamos a hacer a través de imágenes y a través de videos. También una de las situaciones que se nos presentan es que, sobre todo en el caso de los niños, obviamente que son ellos quienes padecen de este problema cuando se trata del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero los que están en primera instancia creo que sufriendo más son los papás, ¿no? Papá y mamá, que son quienes se están enfrentando primero a su propio duelo de ver que su hijo o su hija no están teniendo los comportamientos esperados, deseados, requeridos o la expectativa de lo que va a ser o debería de ser. Y el señalamiento de la sociedad de que es que tu hijo es muy inquieto, es que es muy grosero, es que es muy mal portado, es que no aprende, es que no está quieto. Y entonces se empieza a hacer una maraña de situaciones de vida que ante la ignorancia de lo que puede existir y también al juicio sumario que la sociedad hace al respecto de alguien que padece este problema, pues complica la situación. Entonces, en lugar de que pueda servir para poder acercar a las personas a una información más veraz, para poder poner en marcha situaciones que ayuden, pues al contrario, ¿no? Empieza como lo decía yo al principio, pues bueno, empieza a generar como una bola de nieve que va rodando y se va llevando todo a su paso, ¿no? Y eso es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, pasando por las diferentes redes sociales, yo recuerdo en una ocasión me topé con este video que vamos a compartir y que dije, es que es un recurso didáctico muy conveniente para charlar al respecto de es o no es, ¿no? Y si es, que se hace en estos casos, y si no es, también. Y que confronta, por supuesto, tanto a papás como a docentes, como también incluso a los profesionales de la salud, ¿no? No nada más a quienes lo están padeciendo directamente, sino también a los que lo atienden. Entonces, a ver, pues si quieres, ponte el video, Yolanda, y creo que eso nos va a ayudar para conversar. There's revival in the spreading like a wildfire in my heart. Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you feel it? Can you feel it? It's the prayer gospel song. Oh, won't you choose it? You can roll it. There ain't nothing gonna steal my joy. I got an old choir singing in my soul. I got a sweet salvation and still it's born. I got a heart overflowing with a been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. Oh, there ain't nothing gonna steal my joy. Bueno, pues ahí está este video, ¿no? Que nos dice muchas cosas, obviamente, y sería interesante pues ver lo que la gente va comentando al respecto, ¿no? Porque pues justamente, bueno, hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? Hay quien dice que, bueno, obviamente le encantó La Niña de Rosa. De entrada, la música es pegajosa. Leyendo lo que va apareciendo ahorita en el chat, Yolanda, bueno, veo de que tristemente vivimos en una sociedad
muy de etiquetar a los niños, muchos se ponen a pensar por qué son así, o sea, no se ponen a pensar. Obviamente encantó la niña de rosa, podemos efectivamente decir que la niña de rosa se lleva y atrae lo del video, falta empatía, ¿no? Y les apuesto que la mayoría la criticaron por no haber estado como los otros niños, o ninguno preguntó por qué se comportó así, etcétera, ¿no? Sí es cierto que tristemente vivimos en una sociedad que se lanza a etiquetar, pero se lanza a etiquetar de los dos lados, ¿no? Porque también viene el comentario de seguramente los demás dijeron. Y eso es lo que tenemos que cuidar. O sea, observemos lo que pasa y aquí cabe la pregunta, bueno, que la niña definitivamente no tiene un comportamiento como el resto de los que están en ese lugar. Y no tiene un comportamiento aparentemente que no está dentro de lo que establece o que probablemente hasta los profesores de la escuela establecieron para cómo se debe de estar en el coro mientras se canta y se interpreta la canción, ¿no? Sin embargo, este comportamiento es realmente de llamar la atención en términos disruptivos. Podríamos decir que esta niña sospechamos que tiene trastorno por déficit de atención y hiperactividad. ¿Pudiéramos decir eso? ¿Tú cómo lo viste, Yolanda? Híjoles, Juan Carlos, es que, mira, yo sé que es un tema sumamente controversial como lo están poniendo, porque hay gente que te puede decir, me encantó, y hay gente que te puede decir, está mal esta niña, ¿no? Está siendo disruptiva, o sea, que no se ha dado cuenta que está en el coro, que está echando a perder a lo mejor la presentación del resto de los compañeros que sí están comportándose. O sea, creo que por eso me encanta y los invito a que nos sigan comentando su punto de vista para que charlemos, porque a lo mejor, o sea, ¿es eso no es TDA? Que esa es la pregunta que me hiciste. Aparentemente te podría decir, bueno, es que la niña está teniendo problemas para inhibir su comportamiento. Y de hecho a mí me pasó también. O sea, de pronto yo hasta me contagié, ¿no? Y quise ponerme a bailar como ella, ¿no? Y a lo mejor uno dice, no, espérate, o sea, mete el freno y no es correcto porque estás en un live y porque no es el momento. Y ella se dejó guiar. Entonces, ¿qué tanto es que realmente la niña se dejó sentir, vibrar por la música y qué tanto es que ella está teniendo ya este problema de hiperactividad y de impulsividad? Claro, aquí hay que tener en cuenta algo. A ver, ok, el comportamiento de la niña es innegable que destaca por encima de los demás, ¿de acuerdo? Habrá quien, como decían por ahí, bueno, tal vez hasta era criticada, probablemente. Habrá quien también la vea como que era la más simpática del grupo, ¿no? Pero de que esa niña destacaba por su movilidad particularmente, ¿sí? Aunque se mantenía en su sitio, pero se movía. Yo quiero creer que en esa escuela o ese grupo, el profesor o quien haya acomodado a los niños y a las niñas ya sabía que la niña tenía ese comportamiento. Y por eso la acomodó en una orilla, porque imagínense qué hubiera pasado con esa niña en medio de los demás. ¿Ustedes creen que se hubiera inhibido su comportamiento? ¿Que no hubiera seguido el ritmo bailando? ¿Creen que hubiera estado completamente quietecita porque estuviera en medio? ¿O hubiera tenido exactamente el mismo comportamiento que tuvo en la orilla si hubiera estado en el centro, ¿no? Entonces, podemos pensar que, ok, iba a tener el mismo comportamiento, ¿no? En medio o a la orilla. Sin embargo, la niña, a pesar, entre comillas, a pesar de ese comportamiento, puede estar dentro de la actividad. El resto de los niños y las niñas que son parte del coro pueden ejecutar lo que tenían contemplado con el grupo, ¿no? Porque es justamente cuando surge la pregunta, bueno, ¿esto es o no es TDA? ¿No? ¿Tenemos que preocuparnos o no tenemos que preocuparnos del comportamiento de esta niña, tomando en cuenta que está haciendo un comportamiento, pues, con un grado de hiperactividad y de una no inhibición
para poder estar como nosotros, ¿no? ¿Tú qué crees al respecto, Yolanda? ¿Y qué opinas tú ahí? Y vemos qué dice la gente, ¿no? Mira, yo creo que es cierto, o sea, lo que están poniendo, hay que separar qué tanto también es el temperamento, la personalidad que tiene esta niña, ¿no? O sea, porque a lo mejor ella es una niña que es muy alegre, que a lo mejor en su casa le han promovido el que sea espontánea, entonces esa es una parte. La otra es ver si esta niña está teniendo esta dificultad como que ella quisiera estar quietecita y no puede, porque entonces sí ya estamos hablando de una dificultad. ¿Qué creo, Juan Carlos? Que pudimos disfrutarla, porque yo la disfruté mucho a ella y creo que los que nos están compartiendo también, porque no estaba alterando la dinámica del coro, no la estaba alterando. ¿Qué quiero decir? Todos los niños siguieron cantando, se desarrolló perfectamente, porque hubo ese apoyo, como tú bien dijiste, del profesor al ponerla en la esquina, donde no molestara, o al menos eso parece, no molestara a los niños y no cambiar esta dinámica. Entonces, eso a mí se me hizo sumamente importante, el apoyo que se está teniendo, el conocimiento de lo que es la niña. ¿Sí me explicó? Ahora, aquí hay dos cuestiones, Juan Carlos. Uno, este apoyo que se le brindó a la niña, ¿fue en pro del grupo o fue en pro de la niña? ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque si el maestro pensó en lo que es el apoyar al resto del grupo, pero también hay que ver, pues, que la niña fue apoyada en su personalidad, o si es un TDA también en esta problemática. Creo que eso a mí me genera un tema de discusión. Sí, y es interesante lo que pones justamente, ¿no? Porque efectivamente hay el acomodo en la ubicación de la niña sí responde a que le afecte en lo menos al grupo, pero también le facilita que ella pueda explayarse, ¿no? Y sí, la niña muestra felicidad y gozo, inclusive goza con lo que está haciendo. Entonces, probablemente pueda tener trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues sí, probablemente, ¿no? ¿Está mostrando un comportamiento hiperactivo? Sí, sin duda, es evidente. ¿Le está afectando en su calidad de vida, así como se muestra? No, no. Entonces, no por eso vamos a negar que pudiera tener el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Vamos a darle ese beneficio de la duda al trastorno, ¿de acuerdo? Pero lo que sí podemos afirmar es que ciertas situaciones que en este caso se implementaron para el grupo y para ella, funcionaron de manera adecuada, ¿no? Aquí lo importante es que no podemos nosotros, y me parece conveniente resaltarlo, negar que puede existir una cuestión biológica de un trastorno del neurodesarrollo, como sería el trastorno por déficit de atención y hiperactividad en la niña, pero por otro lado tampoco podemos atribuirle a todo lo que tiene que ver con lo social el comportamiento de la niña, porque tampoco podemos ir a recriminarle a la mamá que por qué la niña no se estuvo quieta en el coro, o que hubiera tenido mala calificación. La discusión es o no es TDA, ¿no? Entonces yo creo que no podemos en estos momentos decir ni que no a una cosa, ni que no a la otra. Tenemos que informarnos más nosotros, si somos papás, si somos profesores, si somos psicólogos, ¿no? Tener mejor dominio del tema para poder acercarnos de la mejor manera y no abalanzarnos con lo que pudiera ser un mal juicio al respecto. Y también observar la contraparte de que el TDA no es solamente hiperactividad e impulsividad. Sí, claro. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad también tiene inatención. O sea, también puede ser ese otro efecto del niño que está sin moverse, que no hace mal comportamiento, por así decir, pero no está en la dinámica que debería de estar. Y él se va a reflejar más en los aspectos académicos. Y la niña va a tener más problemas de comportamiento, ¿no? Y de relacionamiento.
Por supuesto, y es que eso es importante, Juan Carlos, porque aquí nos enfocamos mucho en la niña porque está mostrando hiperactividad, pero a lo mejor pudimos haber perdido de vista a un niño que sí está ahí paradito y no te va a dar guerra alguna. Nada más, simplemente, pues ahí está su cuerpo, pero su mente a lo mejor está en otro lugar, no está cantando o a lo mejor se distrae con otras cosas, ¿no? Y no está siguiendo la dinámica. Entonces, de pronto, ¿cómo tendemos a rápidamente echar el ojo, identificar lo que es la hiperactividad y la impulsividad, pero la inatención nos cuesta mucho más trabajo identificarla? Entonces también, fíjate cómo volvemos al mismo punto. No podemos juzgar a priori. No podemos etiquetar al niño que tenga inatención como que pueda ser causa de el trastorno, como la niña hiperactiva que pueda tener también un problema del trastorno. Pero si estos comportamientos les afectan en su calidad de vida y no les permiten tener los desempeños esperados para una vida normal dentro de lo que se espera para su edad, en el ambiente en el que se desenvuelven, en la cultura en la que tienen acceso, entonces se prenden los focos de alerta. Y esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque entonces sí pudiera existir una consideración biológica que está normando y regulando el comportamiento del niño, sea hiperactiva la niña o sea inatento el niño, o al revés,